Celebramos hoy con toda la Iglesia a San Miguel Arcángel, patrono de la Iglesia militante, patrono de nuestra provincia de Entre Ríos, patrono de esta parroquia en el corazón de Paraná. La Iglesia une sus nombres con el de los santos ángeles Gabriel y Rafael. Los ángeles, espíritus purísimos creados por Dios para su servicio. En el orden de las cosas creadas, los ángeles están por debajo de Dios y están por encima del hombre. Rezamos en el credo: Dios es creador de las cosas visibles e invisibles. Entre Dios, espíritu purísimo e increado, y el hombre, espíritu encarnado, se ubican las jerarquías y los coros angélicos. Espíritus creados, pero espíritus puros. Espíritus que están al servicio de Dios. Espíritus que cantan la alabanza de Dios en la liturgia celeste. Cuando en la misa cantamos el Sanctus, nos unimos aquí en la tierra con el coro de los ángeles en el cielo para alabar a Dios, para adorarlo diciendo: Santo, Santo, Santo. La liturgia de la tierra es como un reflejo de la liturgia en el cielo, en la cual los ángeles adoran, miran la cara de Dios y cantan a su majestad. Espíritus puros para el servicio de Dios. Y por eso Dios los envía a los hombres. Y por eso llega a nosotros su nombre, ángel, que quiere decir mensajero, enviado de Dios. Dios envía al ángel Gabriel a la tierra para anunciarle a María que la ha elegido para ser su madre. Dios envía al ángel Rafael a la tierra para que traiga la salud y sea guía en el camino. Es el ángel de la medicina. Dios envía al arcángel Miguel sobre los hombres para que proteja a la iglesia, para que nos proteja a nosotros. Es el ángel del combate, es el ángel del buen combate, por eso se lo pinta vestido de guerrero y con la espada en la mano. Su nombre mismo es un nombre de combate. Enfrente a la soberbia del demonio, aquel ángel que no quiso adorar, que no quiso servir a Dios y que se levantó contra aquel que lo había creado, se levanta Miguel. Su nombre, Micael, significa ¿quién como Dios? Es un grito de combate, un desafío, nadie como Dios. Es aquel que arroja con esas palabras a Satanás a lo profundo del infierno. Y entonces la iglesia lo mira así, como ángel del combate, como protector poderoso, como jefe de las milicias angélicas, contra aquel que nos ayuda en el combate contra el demonio, aquella lucha que decía San Pablo que no es contra la carne y la sangre, es decir, contra potencias humanas, sino que es contra los espíritus malignos, contra los espíritus del aire tenebroso, contra el espíritu del mal, contra aquel que no puede arrancar a Dios de su trono, pero trata de arrancar a Dios de las almas de los hombres, de llevarnos por el camino de la perdición. Contra aquel que se infiltra en los corazones por el pecado y se infiltra en las sociedades por la corrupción y por la mentira. Contra todo lo que proviene del demonio, que es padre de la mentira, del engaño, del pecado, de la maldad, de la injusticia. En ese combate allí está presente San Miguel. Es un combate que se libra en el interior del alma de cada uno de nosotros, entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado, entre Cristo y Satanás. Es un combate que se libra en la sociedad en la cual vivimos, en todas las estructuras de esa sociedad, que pueden estar por la verdad y por la justicia al servicio de Cristo, o que pueden estar por el engaño, por el error y por la mentira al servicio del enemigo, del adversario, de Satanás. Vamos a pensar un poco en este día en ese combate. Cuando me ha tocado predicar en este día, en esta fiesta, siempre le pido a San Miguel Arcángel que me preste su espada para que la palabra sea como una espada al servicio de Dios, que sea como una espada al servicio de Dios en el buen combate. Vamos a pensar en ese combate que se da en el ambiente, en la sociedad en que vivimos y que se da sobre todo en el alma de cada uno de nosotros. Combate de cristianos que tenemos que dar testimonio de Dios en una sociedad en la cual queremos que Cristo reine y en la cual muchas veces podemos comprobar que Cristo no reina, que los hombres vuelven la espalda a Dios, que los hombres dicen como aquellos judíos: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pero combate que se da principalmente en el interior de cada uno de nosotros.
Hemos hablado sobre este combate en otras ocasiones aquí. Hace algunos años atrás, cuando la subversión enemiga de la patria y enemiga de Dios creaba el caos y la sangre y el odio en nuestro país, desde aquí denunciamos a esa subversión. Y algunos años después, cuando se la combatía, dijimos, no basta solamente con este combate. Estamos cortando los yuyos en lugar de arrancarlos de raíz. Y si las cosas son así, esa subversión va a volver a brotar. Hoy eso lo estamos viendo. ¿Hemos arrancado los yuyos? No, los hemos cortado, no los hemos arrancado de raíz. Se combatió en nuestra sociedad la subversión, pero ese combate fue un combate externo. Había que hacerlo. Y esa guerra armada contra la subversión armada fue una guerra justa. Y lo digo, aunque hoy eso no sea muy popular, aunque hoy tantos cuando ven que las cosas cambian, empiecen a cambiar también las posiciones y a condenar demagógicamente aquello que a lo mejor un día aplaudieron o defendieron. Había que hacerlo. Podrá haber habido excesos, puede ser, pero ese combate tenía que darse. Hoy se quiere echar la carga y la responsabilidad sobre los que dieron ese combate. Si alguna crítica tendríamos que hacer de esas leyes de amnistía, de la cual tanto se habla en estos días, viene precisamente por el lado contrario por el que muchos la hacen. Porque no se puede equiparar al asaltante con el policía, porque no se puede comparar al delincuente con las Fuerzas Armadas, porque no se puede comparar al terrorista con el soldado, no se los puede poner en el mismo nivel. Pero esa guerra solo vio en la subversión armada. Es la ceguera de aquellos que piensan que la subversión solamente existe donde explota una bomba, donde hay un secuestro, donde hay sangre que se derrama. Y la subversión es algo mucho más profundo que penetra el corazón del hombre. Y es algo mucho más profundo que penetra las estructuras de la sociedad. Y no se la puede desarraigar cuando no se la ha vencido en no tantos otros campos, en la deshonestidad, en la mentira de la prensa, en la corrupción económica, en el negociado, en la injusticia, en la escuela que sigue siendo escuela sin Dios, en la universidad que en cualquier momento puede volver a ser como lo fue una fábrica de guerrilleros. No se la ha vencido, solamente se la combatió en esa manifestación externa, en esa manifestación exterior. Y hoy vemos que eso vuelve a surgir y nos preguntamos con angustia en esta patria que se disgrega, donde aparece nuevamente la mentira y aparece la demagogia y el engaño y aparecen las falsas promesas, donde aparece la corrupción y el destape, donde se disgrega y se ataca a la familia, donde aparece la deshonestidad económica y los juicios escandalosos, donde la mentira se vuelca por los medios de difusión, donde se profana la santidad del amor, el respeto de la vida, la dignidad del hombre y sobre todo la dignidad de la mujer en las tapas de cualquiera de las revistas que podemos ver en cualquier kiosco, donde tantas cosas se destruyen, esa subversión, esa corrupción profunda, esa mentira, ese engaño, esas palabras. Y esto nos angustia y esto nos preocupa. Nos preocupa como argentinos, nos preocupa como católicos. Cuando como católicos le preguntamos a muchos de los que quieren gobernarnos el día de mañana qué piensan sobre el divorcio, nos dicen por favor, eso no tiene importancia, no es el momento de discutirlo, no dividamos a los argentinos por una cosa que no tiene importancia. Y nosotros decimos sí, tiene importancia, esa no es una respuesta. Tiene importancia la familia. La familia es como la célula fundamental de la sociedad. Para el individualismo liberal, la célula de la sociedad es el individuo aislado. Para el marxismo es la clase. Para nosotros, cristianos católicos, la célula de la sociedad es la familia, porque es en la familia donde el hombre se integra a la sociedad. ¿Y qué pasa en un cuerpo? Cuando las células se corrompen, cuando se enferman, cuando se reproducen de una manera monstruosa, en ese cuerpo hay un cáncer. Cuando se destruye la familia, cuando se disgrega la familia, una sociedad está afectada por un cáncer, está afectada por un principio de disgregación. Por eso tiene importancia la familia y por eso es profundamente subversivo aquello que destruye la familia, sea el divorcio, sea la pornografía, sea las condiciones económicas que la oprimen y que la destruyen. Por eso hay una subversión profunda. Es el cáncer de una sociedad, la disgregación de la familia, el enfrentamiento de los padres con los hijos,
la ruptura de los vínculos familiares, los matrimonios que no duran porque se han hecho con total inconsciencia, cuántas cosas que nos muestran que la familia está en crisis y que tendrían que preocuparnos más profundamente. Y cuando los católicos le preguntamos a los que quieren gobernarnos y nos piden el voto, ¿qué piensan del aborto?, la mayor parte miran para otro lado y se hacen la gallina distraída y no contestan, porque en el fondo piensan, eso tampoco tiene importancia. Y nosotros decimos, sí, tiene importancia la vida que Dios ha dado. Y esa vida es un don de Dios desde el primer momento de la concepción, donde ya hay un alma inmortal informando esa pequeña célula que empieza a vivir en el seno de su madre, y esa vida tiene que ser respetada y esa vida tiene que ser defendida. Y cuando tantos con lágrimas de cocodrilo lloran sobre el delincuente o sobre el terrorista muerto y no lloran ni dicen una palabra sobre los niños que son asesinados en el vientre de su madre, y los que se horrorizan por una guerra que causa un par de miles de muertos, no dicen nada delante de los miles y de cientos de miles de niños que son asesinados en su propia familia. Y hay quienes piden eso como un derecho. Hay quienes dicen, como esas mujeres de Europa o de los Estados Unidos, y lo empiezan a decir entre nosotros, mi cuerpo es mío y yo hago con ese cuerpo lo que quiero. Sí, pero el niño no es una parte del cuerpo de la madre, no es como el pelo que se corta, no es como una uña, no es como una célula que se arranca, es un ser humano y tiene derechos esa vida a la protección y al respeto, y con más motivo todavía, con más fuerza todavía, porque esa vida es una vida indefensa y porque a veces incluso se comete un doble asesinato, porque se lo priva del bautismo, se lo mata para el cielo y se lo mata a quien la tierra se le impide que esa vida comience en la tierra. Y cuando preguntamos por la educación, empezamos a ver de vuelta esa universidad donde se levanta la agitación que tanta sangre trajo al país, y seguimos viendo a la escuela donde los niños pueden enterarse de cualquier cosa menos de Dios y de la existencia de Dios y de las verdades que son fundamentales y verdaderamente importantes para la vida. Y entonces sentimos angustia por tantos motivos, porque amamos como argentinos y como cristianos a esta patria que nos parece que se disgrega, porque esta Argentina nuestra es una Argentina que nació cristiana, porque esta patria nuestra la hicieron los hombres que vinieron de España trayendo junto a la espada del conquistador la cruz del misionero, porque esta patria nuestra la hicieron los hombres que en los ejércitos de la independencia levantaron la bandera con los colores del manto de la Virgen Inmaculada, porque esta patria nuestra la hicieron los generales como San Martín y Belgrano, que tenían a la Virgen como patrona de sus ejércitos. Y cuando pedimos a Dios en las escuelas y se nos responde, no, nuestra tradición, la tradición argentina es cristiana y es católica, desde los cimientos mismos de la patria. Los que echaron a Dios de la escuela no fueron los próceres que nos dieron la patria, fueron los doctorcitos de fines del siglo pasado salidos de las logias masónicas y sin espíritu de patria y con espíritu de renegados y con alma de extranjeros. Por eso hay tantas cosas que nos duelen y nos angustian. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro camino? En primer lugar, pensemos que esta lucha es larga. Y en segundo lugar, pensemos que todos nosotros, católicos, tenemos en esta lucha una parte. Y pensemos también que la participación en reconquistar esta patria y en restaurarla para Cristo no es la participación de un día. No nos hagamos ilusiones. Vivimos de ilusiones porque queremos las cosas fáciles. Desde hace muchos años venimos en el país en un ciclo ininterrumpido de gobiernos militares y de gobiernos civiles. Y cada vez que toma el poder un gobierno militar, se respira y se dice, bueno, por fin los militares van a poner orden. Y después empezamos a quejarnos y volvemos a las elecciones y por fin hemos vuelto otra vez a la democracia. Y ni el golpe militar ni las elecciones son una varita mágica de una hada buena que de golpe de un día para otro van a poner solución en todos los problemas de la patria y van a purificar las almas y las conciencias de los argentinos. No seamos ingenuos, no lo pensemos así, aprendamos de la experiencia que tenemos. ¿Y dónde está la cosa? Precisamente en el combate interior, en el combate que se libra en el alma de cada uno de nosotros,
en el combate que se libra en el corazón de los hombres. Ahí está el principio de todo, ahí está el principio del bien, porque ahí está el principio de la corrupción. Es lo que nos dice el Señor en el Evangelio: es del corazón de los hombres donde nacen las maldades, donde nacen las fornicaciones, donde nacen los robos, donde nacen los homicidios. Ahí está el principio del mal. Cuando uno mata al otro es porque primero en su corazón empezó a odiarlo. Cuando uno roba, cuando uno es deshonesto, miente o falsifica, es porque su corazón es torcido y su corazón es mentiroso. Cuando uno traiciona, fornica, rompe la fidelidad en la familia, es porque su corazón es infiel. Eso es lo primero que hay que cambiar. No sirven para nada los programas, las promesas, no sirven para nada las plataformas electorales si no cambia el corazón de los hombres, si no cambia la conducta de los hombres. La mejor de las formas de gobierno, teóricamente hablando, no sirve para nada si después los hombres que ocupan los lugares en esa forma de gobierno son hombres deshonestos, son hombres venales, son hombres corruptos, son hombres mentirosos. Eso es lo que tiene que empezar a cambiar entre nosotros, y eso no es cosa de un día, eso no es una cosa que se soluciona si nuestro compromiso con Dios y con la patria consiste solamente ir un día a un cuarto oscuro para meter un papelito en una urna y después quedarnos tranquilos porque ya cumplimos, porque ya participamos. La cosa es mucho más profunda, es más difícil, es más larga. Vivimos en este año santo, un año en el cual el Papa ha querido recordarnos de una manera particular la redención de Cristo. Cristo, Dios que se hace hombre por nuestros pecados. Cristo que viene al mundo para salvarnos. Cristo que derrama su sangre en la cruz para limpiar nuestras almas y nuestros corazones. Cristo que muere por nosotros y que resucita para abrirnos las puertas del cielo. Y precisamente para que esa redención de Cristo llegue hasta nosotros, el Papa en este año nos llama a la reconciliación. Pero la reconciliación es algo que hay que entenderlo bien. La reconciliación no es solamente una cosa puramente exterior. La reconciliación no es solamente un gesto sentimental, sonriamos, no, démonos la mano como buenos hermanitos y aquí no ha pasado nada. La reconciliación no puede ser un compromiso hecho entre bambalinas. La reconciliación no puede ser una componenda. La reconciliación exige la penitencia y la reconciliación exige la conversión y la reconciliación exige un cambio de vida y la reconciliación exige una reparación por el mal o por el daño que hemos hecho. La reconciliación exige conversión, exige penitencia. Yo no me puedo reconciliar con el delincuente que sigue siendo delincuente, con el corrupto que sigue siendo corrupto, con el terrorista que sigue siendo terrorista, con el asesino que sigue siendo asesino. Yo no me puedo reconciliar con los demás si yo no empiezo por cambiar mi corazón, mi alma, mi conducta. Miremos aquello que es el prototipo de toda reconciliación y el centro de toda reconciliación, que es el sacramento de la penitencia, de la confesión, donde vamos para pedir el perdón de Dios, es decir, para reconciliarnos con Dios al cual hemos ofendido por nuestros pecados. Si cuando yo me voy a confesar no tengo el propósito de cambiar de vida, no estoy arrepentido de mis pecados, no tengo el propósito de ser distinto, de ser mejor, no hay reconciliación. Dios no me perdona si no hay arrepentimiento. Dios no me perdona si no hay conversión. Dios no me perdona si no hay cambio de vida. Dios no me perdona si no hay reparación del daño que yo he hecho. Y esa es la primera reconciliación. La reconciliación con Dios, el arrepentimiento de nuestros pecados, la confesión del pecado, el cambio de conducta, el cambio en nuestra alma, en nuestro corazón. La reconciliación con los hermanos solamente puede darse como algo fundado sobre un cimiento sólido si nace de esa reconciliación con Dios. La ruptura con los hermanos viene de la ruptura con Dios.
Cuando el hombre se sublevó en contra de Dios por el pecado y le volvió las espaldas, entonces el hombre siente en su interior la sublevación de lo inferior contra lo superior, de las pasiones contra la inteligencia y contra la voluntad. Cuando el hombre desconoce a Dios como Padre, entonces los hombres dejamos de ser hermanos aquí en la tierra. Cuando el hombre desconoce a Dios como suprema autoridad, como supremo gobernante, entonces ya no existe más autoridad aquí en la tierra, ni en la política, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la familia, porque nos hemos sublevado contra Dios. La primera reconciliación tiene que ser una reconciliación con Dios. Es el palo vertical de la cruz que se clava en la tierra y se levanta hacia el cielo, y sobre el cual Cristo tiende su cuerpo martirizado. El cuerpo martirizado de Cristo tendido sobre el palo vertical de la cruz es como un puente que vuelve a unir el cielo con la tierra, a Dios con el hombre. Y sobre ese palo Cristo abre sus brazos y los clavan sobre el palo horizontal de la cruz como un gesto de abrazo, de reconciliación de los hermanos. Pero el palo horizontal de la cruz, si se lo pone en el aire, no se mantiene, se cae. El palo horizontal de la cruz, el gesto de Cristo que quiere reconciliar a los hombres como hermanos, tiene que estar apoyado sobre el palo vertical de la cruz que une al cielo con la tierra, que vuelve a ser del hombre un hijo de Dios. No podemos vivir como hermanos, ni amarnos como hermanos, ni tratarnos como hermanos, si no reconocemos al Padre común que tenemos en el cielo. Si no lo obedecemos, si no lo amamos, que es lo mismo, el que me ama es el que me obedece, es el que cumple mis mandamientos, dice el Señor. Ese es el llamado de la Iglesia en este año. Para eso nos llama el Santo Padre. Y ese tiene que ser el principio de toda restauración. Esa es la única salida. La conversión, el cambio de conducta, el arrepentimiento, el enderezar nuestra conducta. Solamente si somos rectos, limpios, sanos interiormente en nuestra alma, en nuestra conciencia, podemos ser rectos, limpios y sanos después en los ambientes donde nos toque trabajar y dar testimonio de Cristo y participar, que no es solo la participación de un día, sino la de todos los días, la de ocupar nuestro puesto allí donde estamos. Y allí sí portarnos como hombres, como argentinos, como cristianos, en la familia, en la escuela, en las diversiones, en el trabajo, en el gremio, en la política, en la educación, en la economía, en cualquier parte donde Dios nos ha puesto. Ahí sí portarnos como cristianos, actuar como cristianos, dar testimonio como cristianos, pero eso tiene que nacer de adentro, eso tiene que nacer de un alma cristiana, eso tiene que nacer de una conducta cristiana, del alma de un hombre que es hijo de Dios y que quiere vivir y portarse como hijo de Dios. Y entonces sí, cada uno de nosotros tiene que ser en esta sociedad alguien que irradia la luz de Cristo, alguien que irradia la verdad de Cristo, alguien que irradia la rectitud de Cristo. Ese es el punto de partida. No es fácil, es difícil. Es más fácil arreglar el mundo en una mesa redonda de la televisión o en una mesa de café que ponernos a arreglar ese pedacito de mundo tan pequeño que somos nosotros, porque eso duele, porque cambiar duele, porque convertirnos duele. No es fácil porque dar testimonio de Cristo, porque caminar derecho donde hay tantos que caminan torcidos, porque no mentir cueste lo que cueste, porque perder un buen negocio cuando para hacer ese negocio hay que ensuciarse las manos, porque saber perdonar, porque saber ser fiel en la familia, porque saber ser responsable en la vida y en la educación de los hijos, porque saber trabajar y caminar derecho en todos los ambientes donde tenemos que movernos. Eso no es fácil, eso significa que a veces tenemos que marchar en contra de la corriente, eso significa que tenemos que estar dispuestos a que no nos entiendan, a que se burlen de nosotros, a que nos tomen por el único estúpido que no se aprovecha cuando puede hacerlo, por el único tonto que no hace lo que todos hacen. Es más fácil seguir la moda, seguir la corriente, para que uno no lo miren como un tipo atrasado, como alguien de otra época, como alguien que tiene todavía esos tabús, esa moralina, como alguien que no hace lo que todos hacen, que no está dispuesto a seguir al rebaño, a seguir a la mayoría, a seguir a la corriente. Ese es el punto de partida. Es cambiar en nuestras almas y en nuestros corazones. Es mirar hacia Cristo Redentor, hacia Cristo crucificado
y participar de la redención de Cristo por medio de la conversión, del cambio de vida, del cambio en el alma, del cambio de la conducta. Y solamente así, si estamos dispuestos a vencer dentro de nosotros al demonio, a vencer dentro de nosotros a esa subversión que nos corrompe y nos pervierte, entonces después podemos también irradiar en la sociedad, trabajar para iluminar esa sociedad con los principios del Evangelio, trabajar para sanear las estructuras enfermas que conducen al pecado. Pidámosle esto especialmente hoy al Señor y pidámoselo por medio del Arcángel San Miguel, que Él nos defienda y que nos proteja en la batalla, que Él nos libre de las acechanzas y de las perversidades del demonio, que nos ayude a ganar la batalla por Cristo en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros para que Cristo reine en nuestras almas, que nos ayude para que Cristo reine en nuestras familias, que nos ayude para que Cristo reine en nuestra provincia y en nuestra patria. Pidámoselo a esos tres ángeles que hoy la Iglesia conmemora, que San Rafael, el ángel de la medicina, sane las heridas, las profundas heridas de nuestra patria enferma, que San Gabriel, el ángel de la palabra de Dios, nos traiga la palabra de verdad en medio de tanto palabrerío y de tanta mentira en la cual vivimos perdidos y buscando a tientas un poquito de luz en la oscuridad. Y por fin que San Miguel, el ángel del buen combate, nos ayude a combatir el buen combate de Cristo, como San Pablo que hizo de su vida un buen combate, y a ganar ese combate en nuestras almas, para que la luz de Cristo en nuestras almas nos ayude a iluminar a nuestros hermanos y a reconciliarlos a todos, pero a reconciliarlos en la verdad, en la justicia, en el bien, en Cristo.